Vamos a empezar con el ejemplo práctico y vamos a hacer el modelo del edificio Shalom, que es muy interesante. Sí, aquí está. Esta es la Torre Shalom. Esta es la Torre Shalom. Sí, que está demorando mucho su construcción por problemas, pues, más que todo financieros, pero es un edificio muy interesante. Por eso es que, de todas formas, vamos a ver dos edificios como yapa, como se dice, pero vamos a empezar con este más grandote. Este es el edificio Shalom en Obrajes, en la ciudad de La Paz. Ahí se ve visto desde aquí, desde el barrio de Alto Obrajes, los que conocen la ciudad de La Paz. Aquí está el Quirios y allá está el Shalom. Sí, dos edificios muy grandotes que he diseñado. Aquí se ve ambos también. Ahí está el Quirios, ahí está el Shalom. Ahí está la Torre Shalom. Ahí se la ve, hermosa torre. Hermosa torre. ¿Por qué vamos a hacer dos ejemplos? Porque este es un ejemplo de una estructura simétrica, regular, uniforme, con un excelente comportamiento sísmico. Y vamos a ver otra irregular, sí, con problemas de torsión, con problemas de configuración, pero que también se la pudo volver sismoresistente con buen comportamiento estructural. Entonces, pero este es el primer ejemplo que vamos a ver. Ahí se ve el edificio. Ahí está la Torre Shalom. Esta es la avenida Hernando Siles. Aquí está la Universidad UPB, la parte de la división de posgrado. Un poquito más allá hay un terreno baldío acá. Y esta es la calle 4 de Obrajes. Ahí está la Torre Shalom en plena construcción. Ya está concluida la estructura, están haciendo ahora obra fina, pero van muy lento. Pero se está avanzando poco a poco, pero la estructura ya fue concluida. Sí, aquí todavía le faltan unos pisos. Estas fotos son de hace algunos años. Ahí se ve otra foto, la calle 4. Si usted alguna volqueta ahí trayendo material. Se habilitaron unas oficinas ahí. Sí, para las ventas, para la parte comercial. Ahí se ve la estructura. Ahí está la Torre Shalom. Sí, grandota, hermosa torre. Así va a quedar esto una generación de imagen hecha por los arquitectos. Sí, se estima que así va a ser una opción de acabados. Así se vería, muy elegante, muy moderna. Otra opción de cómo puede quedar la torre. Sí, inclusive aquí está la Universidad, la UPB, pues retocaron un poco los edificios vecinos y este parqueo lo pusieron bonito con unos arbolitos porque se ve bien. Y ahí está la Torre Shalom, va a quedar hermosísima. Ahí se ve cómo quedaría la hermosa torre, cómo cambia realmente la fachada, cómo embellece. Ahí se ve cómo quedaría. Queda la verdad muy bonita. Miren de noche. Bueno, salió publicada en la revista Cimientos una opción de fachada. Ahí está otra vista. Aquí volvemos a la parte estructural. Aquí también me hicieron favor de sacar una foto del teleférico y remarcar. Llamó mucho la atención en el barrio de Obrajes, sobre todo en la colindancia, en los vecinos, porque se asustaron con el tremendo tamaño y altura. Y aquí todavía se sigue construyendo más pisos.
Sí, se asustaron mucho porque decían que era muy pesada y que podía hundir el suelo, imagínense, y empezar a tragarse la tierra, los edificios y casas colindantes, ¿no? Como la ignorancia de la gente. Sí, se asustaron muchísimo de tremenda torre tan pesadota. Así que esa es la Torre Shalom. Tenemos algunas vistas. Claro, hubo mucho problema. Aquí se ve un poquito las columnas, la losa, y hubo que contener la tierra, mucho flujo de agua, mucho flujo de agua. Aquí se está avanzando con las columnas periféricas. Aquí se ve un poco de la losa, del avance de lo que es. Este debe ser ya el semisótano. Vamos a ver ahorita las características más a detalle. Sí, porque aquí está la calle. Entonces este debe ser planta baja, primer sótano, segundo sótano. El suelo no es de los mejores, pero suficiente para soportar la torre. Aquí estamos viendo vigas altas, las columnas. Sí, fíjense, como los claros son cortos, aquí se ve losas en una dirección. Ahí están armando las losas en una dirección. Una vista de la vecindad, otra vista. Cerca hay un río, por suerte está a una cuadra más o menos, pero se nota que no era época de lluvias, que siempre hay mucho flujo de la humedad de agua, porque de Alto Brajes, como su nombre indica, alto y después está abajo Brajes, entonces de Alto Brajes baja mucha agua hacia Brajes rumbo al río Choqueyapo. El río Choqueyapo está nomás cerca. Mira aquí que se ve. Otra una foto muy antigua. Sí, porque fíjense, aquí al lado estaban construyendo otro edificio que lo terminaron mucho antes. Aquí está el Shalom en plena construcción. El río Choqueyapo está más o menos por donde estoy moviendo el cursor, la manito, por ahí está el río Choqueyapo, pasa por ahí. Entonces las aguas de Alto Brajes pasan por debajo de todo Brajes, rumbo, pues en forma natural, siguiendo la pendiente, rumbo al río Choqueyapo. Entonces ya vamos dando siempre consejos. Por ejemplo, un consejo fundamental es cuidar, conocer, controlar los flujos de agua. Muchas veces los estudios de suelos nos indican que hay flujos de agua, pero parece una especie hasta de maldición, diremos. En la gran mayoría, tal vez un 90%, los estudios de suelos siempre ponen, como os digo, la gran mayoría de los estudios de suelos, de que no han encontrado flujos subterráneos, que el nivel freático no existe, que no han encontrado nivel freático. Y cuando de pronto, en plena construcción, se empieza a encontrar flujos de agua continuos por todo lado que no estaban descritos en el estudio geotécnico, el estudio de suelos. Pero como les digo, más del 90% capaz. Uno ve, dice, no hay nivel freático, no hay flujos de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues averiguar la zona, si conocen algún amigo, arquitecto, ingeniero, constructor, sí, o vecinos inclusive, si conocen la existencia de flujos de agua, la zona también. Por ejemplo, en mi caso, pues ya conozco muy bien que de Alto Brajes baja mucha agua a Obrajes, pero de pronto algún ingeniero joven que no tiene esa vivencia, esa experiencia, a lo mejor no sabe, no conoce de que hay mucho flujo de agua en todo Obrajes, está saturado de agua, más allá está el Quirios, que también yo lo diseñé, y también lo mismo nos hemos encontrado con grandes flujos de agua, y eso puede ser de que pues nos complique el diseño y la construcción. Entonces, aquí se ve, todo esto es el barrio de Obrajes. Entonces vienen los flujos de agua rumbo al río que está por acá. Sí, claro, todo eso va saturando, va humedeciendo, pues lo que es
terreno y eso le va creando complicaciones. Otra foto, ahí se ve la Torre Shalom en construcción. Son distintos, miren tantos años, 2015, 2016, son distintas fotos. El avance ha sido muy lento. Diciembre de 2017, una foto al interior tiene un espacio vacío al medio, un gran tragaluz, un gran tragaluz. Ahí se ve una parte de lo robusto de la estructura. Aquí un poco del armado, están a pleno armar. Hay una parte maciza que está junto al ascensor y las escaleras y lo demás con losa aligerada y vigas altas. Sí, vigas altas. Ahí se ve otro poco. 17 de junio. Bueno, este ya está más crecidito el edificio. Sí, ya está crecidito el edificio. Pero ha demorado mucho la construcción. Pero es lindo para modelarlo, para analizarlo. Aquí hay más fotos. Aquí estaban haciendo ya la losa que da a la avenida. Es que es tan grande el terreno que a un lado está la avenida Hernando Siles y el otro lado está la 14 de septiembre. Entonces hay dos avenidas. Entonces junto a la 14 de septiembre sí construyeron ya la parte superior del muro de contención y estaban preparando la losa, creo que es primer piso, que da a la 14 de septiembre porque hay un desnivel muy fuerte entre las dos avenidas y para contener el empuje de tierras están haciendo un sistema que se ha popularizado mucho aquí en la ciudad de La Paz, que es empezar en varios pisos de arriba para abajo. Parece una locura, pero digamos, empiezan este piso, después sacan esta tierra en el de abajo, continúan los muros y va continuando la construcción hacia abajo. Imagínense, interesantísimo. Aquí está el muro que le han puesto, porque había mucho flujo de agua, le han puesto tierra ahí mientras tanto para ayudar a los muros, porque estos muros son como lo que llaman muro pantalla, es decir, son muros que trabajan apoyados en la estructura, no son autoportantes, necesitan estar apoyados a la losa inferior y a la losa superior. Entonces, si no tenemos ni la losa inferior ni la losa superior, pues hay que ponerle en este caso esta tierra para que puedan estar funcionando. Ahí están los muros. Fíjense aquí todo esto está con tierra, después lo van a excavar. Eso también demoró mucho la construcción. Miren cómo fluye el agua. Impresionante. Y el suelo en la parte superior no es muy buena, pero más adentro ya tiene estos bolones, le llaman, ¿no? Los geólogos, que son unas piedrotas brutales. Miren, aquí está la llanta, las ruedas de la retroexcavadora y fíjense las piedrotas de qué tamaño son. Entonces el suelo ya abajo es bastante duro, tiene mucha piedra, claro, porque todo Obrajes antes era el gran lecho de un río gigantesco. Entonces son piedrotas que arrastran pues los ríos, piedras inmensas, sí, piedras inmensas. Aquí se ve un poquito los puntales que le han colocado para poder armar esta parte y poder vaciar esta losa. Después se fueron para abajo. Ahí aproveché de sacar una foto y los constructores, más bien unos expertos en construcción muy buenos. Ahí se ve la torre. En la parte superior mucha arcilla y ven ustedes una capa arcillosa, más bien bastante compacta, pero arcilla al fin. Sí, esta parte. Y más abajo ya están las piedras. Ahí se está armando parte del muro de contención. Esta otra foto de la torre. Lo que pasó fue de que cuando empezaron a construir los muros de contención, y ahí fue donde se asustó mucho la gente, sí, como los muros de contención no estaban todavía conectados a la estructura, se dio un poco la calle, un poco además que una tubería
de agua, una matriz de agua, tenía fuga de agua, peor todavía con eso. Entonces se asentó un poquito la calle y claro, los vecinos pensaron que el peso de la torre estaba hundiendo la calle, hundiendo el terreno y que iba a empezar a tragarse a las casas vecinas. El tremendo peso, dijeron los vecinos. Sí, en algunos lugares sí, la calle se hundió más feo, se hundió más feo, pero no fue nada, solo fue que se dio un poquito el muro de contención. Y claro, la calle está pegadita, además una calle de alto tráfico, pasan volquetas, pasan buses pesadísimos, clausuraron la calle por un tiempo, hasta pues apresuraron a construir las losas para que estabilicen el muro de contención. Y aquí abajo, miren, en el sótano ya inundado de agua y todavía unas piedrotas que faltaba retirar, una humedad tremenda, mucha agua, mucha agua. Claro, no hubo buenos informes de suelo, decía que el suelo estaba seco, que no había nivel freático, que no había cursos de agua. Por eso un consejo importante, si el estudio de suelos dice que no hay agua, pues hay que verificarlo. Tengo un caso ahorita en la ciudad de Cochabamba, como les digo, con mucha patología, y resulta que en Cochabamba hay una gran parte de la ciudad de Cochabamba que está con una saturación de agua brutal, porque antes había un lago en Cochabamba, por eso se llama Cochabamba, que en quechua significa como sector de lagunas, algo así, mucha agua. Y claro, cuando construyen, de pronto el agua como que se oculta, pero una vez que ya está construido, empieza a brotar agua del suelo, a brotar agua de las paredes de los sótanos, porque en la construcción no les dijeron que había agua, cuando estaban construyendo, después nomás se dieron cuenta que había mucha agua y no tomaron las medidas adecuadas, como acá, que después hubo que tomar las medidas. Sí, miren los brotes de agua terribles, terribles. Sí, algunas fotos de los pisos de los sótanos. Es un sistema de vigas altas con losas en una dirección y columnas muy Miguel, buenas robustas. noches, Sí, adelante, adelante. ingeniero. Buenas noches, dije, estaba pensando recién cuando recibió el estudio de suelos y decía que no había nivel freático. Usted avanzó, ¿no es cierto?, en el diseño, en el análisis Claro, y sacó la fundación, perfecto. Pero ocurre que cuando estaban ya en obra, empiezan a excavar y ahí entiendo que vieron que tenían un nivel freático fuerte. Entonces, ¿qué pasó con el diseño? Dije, porque usted colocó una fundación para una situación seca. ¿Qué nos puede decir de eso, Inge? justamente ese es un gran problema. Por ejemplo, en ese edificio de Cochabamba, si la cimentación es muy débil, muy pequeña, sí, muy pequeña, porque consideraron que el suelo estaba seco y por lo tanto tenía una resistencia mejor. Sí, mejor. Entonces, ahora es un problema porque el suelo está saturado y tenemos que revisar la cimentación y lo más probable es que haya que reforzarla. Sí, por suerte, yo en eso soy, como dice el dicho Juan Seguro, sí, siempre la cimentación la hago más robusta de lo normal, sí, más resistente de lo usual. Entonces, considero de la capacidad portante que nos da el suelo, de la condición seca, considero ya con la experiencia de tanto tiempo, pues de que sí va a haber flujos de agua, además en esta zona, como les decía, ya uno con esa experiencia ya va previniendo, ¿no? Que puedan ocurrir ciertos problemas. Pero digamos que yo no hubiera tenido esa experiencia, no hubiera tenido ese conocimiento previo. El estudio de suelos para mí es muy referencial, no es la última palabra, no es escrito, como dicen las escrituras bíblicas, no. Sí, es una referencia, es una orientación, es una guía, pero yo tomo mis propios valores, sí, sobre todo en la capacidad portante, en el suelo, sí, ya con la experiencia. Pero ¿qué hubiera pasado si de pronto se hubieran dado cuenta en plena obra que, como en este caso, que el agua está terrible, pues hubiera
y es un gran problema. Voy a tener que rediseñar la cimentación, reforzarla, pero ya construida es bien complicado, ¿no? Reforzar la cimentación es bien complicado, que lo he hecho en varios edificios, no míos, sino de patologías, ¿no? Porque y en Cochabamba ya reforcé uno, creo que voy a reforzar este otro más. Es decir, hay que reforzar la cimentación. Si son zapatas, es más fácil calzar zapatas, engrosar zapatas. Si son radier, es más difícil porque como todo está con una losa, hay que engrosar el radier, hay que ponerle. Normalmente los que hacen radier no le ponen unas buenas vigas o no le ponen vigas directamente. Entonces hay que ponerle vigas radier, es un lío, hay que romper la losa, hay que excavar, hay que construir unas tremendas vigas, hay que encamisar columnas para amarrarlas. Es interesante, pero no queda otra que reforzarlo, ¿no? Porque si ya se detectó en plena construcción, lo peor que muchas veces pasa, y aquí en La Paz también varios edificios, de que ha estado funcionando el edificio con los flujos de agua, pero ha llegado a un límite después de usualmente 5, 6, 7 años. Claro que desde el día uno ya se empezaron a presentar asentamientos, rajaduras, pero conforme van pasando los meses, ni qué decir los años, las rajaduras empiezan a crecer y crecer y crecer, porque la cimentación, como bien pregunta su compañero, pues no estaba adecuadamente diseñada para nuevas condiciones, digamos así, o las condiciones reales. Entonces la cimentación empieza a ceder, empieza a sentarse, empieza a deformarse, incluso empieza a romperse la cimentación. Entonces hay que reforzar la cimentación. Pasa eso lastimosamente y con bastante frecuencia. Sí, debido justamente por eso el primer consejo, revisen el agua, no le crean ciegamente al estudio de suelos, por más expertos que sean los que han hecho estudio de suelos. Muchos, sobre todo aquellos ingenieros ya antiguos también, ingenieros cincuentones, sesentones, ni qué decir, hasta setentones, que hacen estudio de suelos, como ya conocen tantos años que han trabajado, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ya ponen, ¿no? Ponen en sus análisis, no hemos encontrado de pronto en los pozos que hemos hecho, porque también yo no sé, que es como decía, como una maldición. De pronto hacen, tampoco se exige muchos, ¿no? Hacen 5 pozos, en un edificio pequeño hacen máximo 3, ¿verdad? En un chiquitito hacen 2, en una casa hacen un pozo. Pero y me voy a fijar la nueva norma de estudios geotécnicos, cuántos pozos habrán puesto, porque depende evidentemente mucho del tamaño del terreno. Entonces, de pronto en este terreno, como de, no me acuerdo, creo que era 3.000 metros cuadrados, un terreno grande, imagínense hacer 5 pocitos y por la mala suerte justo le han achuntado a zonas, a sectores que estaban secos o con algo de humedad, pero que parecía que no representaban flujos de agua. Entonces es raro es que justo le achunten a un acuífero, sí, a un sector que sí fluye agua. Normalmente no le achuntan, es como una ruleta, es una la suerte, como lanzar los dados. Entonces, algunos ingenieros antiguos ponen, no hemos encontrado nivel freático, no hemos encontrado cursos de agua, pero conocemos la zona, el sector, es probable, ponen, ¿no? Tampoco se quieren comprometer mucho de que existan cursos de agua, entonces debe tomar las medidas pertinentes. Entonces hay que tener cuidado, por eso el agua fundamental en las cimentaciones y hay que ir a conocer, muchas veces los ingenieros ni van a conocer el terreno, reciben los planos, reciben el estudio de suelos y hacen su cálculo como autómatas. No, hay que ir a conocer el sector, pasear un poco las calles, si en lo posible conversar con vecinos, sí, con amigos que hayan construido cerca, sí, constructores, arquitectos, ingenieros, tener más información. El agua es crítica, muy crítica. Sí, de pronto, como les digo, así en zonas muy extrañas que en Cochabamba, muchos ingenieros saben que hay ciertas zonas de la ciudad que continuamente tienen flujos de agua, incluso sótanos se inundan.
Entonces, si vas a construir al lado de un edificio o a una cuadra de un edificio o a 2 cuadras que se inundó su sótano, pues entonces tienes que tener cuidado. Lastimosamente no existe a nivel municipal mucha información al respecto que debería existir, ¿no? Y en algunos lugares que sí existe, pues nadie la consulta. También ahí pasa eso, que en lugares, en sectores de la ciudad sí hay mucha información municipal, pero nadie la consulta. Sí, por ejemplo, tengo otro caso donde hubo un deslizamiento, que ese sector era una zona de relleno, una zona con mucha agua también, y que debió haber sido un parque, pero también se meten los loteadores, empiezan a vender terrenos, la gente empieza a construir sus casas sin tomar en cuenta que el suelo era malo, que había mucho flujo de agua, y vino un deslizamiento y como 8 familias perdieron sus casas, perdieron toda su inversión. ¿Y por qué no fueron a la alcaldía? Porque pensaron que era caro, construyeron en forma clandestina y ahora van a reclamar a la alcaldía. La alcaldía le dice, pero señor, ¿yo en qué le puedo ayudar? Usted nunca trajo sus planos aquí. Si usted hubiera venido con sus planos, le hubiéramos dicho que está construyendo en zona de riesgo, para que usted tome las medidas o no construya o que compre otro terreno. Ese sector era ya peligrosísimo, pero usted le metió nomás. Entonces ahí también, por un lado, la alcaldía, una vez que está viendo que están construyendo ahí, debería decirles, señor, no construye aquí, es zona de riesgo. Pero eso voy a proponer a la alcaldía una ley que permita, porque ¿qué pasa? La alcaldía les deja notificaciones y los vecinos les vale un pito, no hacen caso, siguen construyendo clandestinamente porque no quieren pagar impuestos, no quieren pagar derechos de construcción y le meten nomás y después están cayendo. O como ese caso muy sonado que han de ver ustedes por la televisión, ahí debajo de Llojeta, donde se inundó unas casas, murió creo que una niña, se salvaron muchos más bien una tremenda riada detrás del cementerio Jardín. Eso era un lecho de río. ¿Cómo van a construir en lecho de río? Impresionante, pero le han metido nomás. Y para colmo, sí les dan agua potable, les dan gas, le dan electricidad, le dan internet. Entonces no debían darles ni el saludo, ¿no? Decir, usted, señor, mire, esta zona es zona roja. ¿Cómo va a construir usted aquí? Yo no le voy a dar agua, no le voy a dar gas, no le voy a dar internet, no le voy a dar electricidad, pero como es su derecho humano, le dan nomás. ¿Y qué importa? Después se derrumban las casas, se muere la gente y ¿quién les indemniza? Nadie. Entonces, ustedes como ingenieros tienen que tener mucho cuidado, no les vaya a tocar un lecho de río, no les vaya a tocar una laguna o junto al borde de un precipicio, un barranco. Hay que estudiar todo el contexto de suelos, geotécnico, geológico, hidráulico, sí, para hacer un buen servicio a su cliente. Es decir, señor cliente, usted me ha contratado para cálculo, pero tenga cuidado, búsquese un hidráulico, búsquese un geotécnico bueno, que haga un mejor estudio, porque esta zona la veo medio complicada. Sí, no voy a decir que pues tenga problemas. Sí, entonces, o si no, fírmeme aquí un documento que yo no asumo ninguna responsabilidad, usted va a correr con todo, pero aún así, después viene el problema, sobre todo para el ingeniero estructurista, ¿no? Normalmente nunca he visto que le hagan problema ni al hidráulico, ni al sanitario, ni al geólogo, ni al geotécnico. Siempre al estructurista le meten el juicio, porque él diseñó la estructura y al constructor, por supuesto, ¿no? Lo que construyó. Entonces, tengan mucho cuidado. Por eso el primer consejo, el agua. Segundo consejo, la tierra, el terreno, el sector, el entorno. Hay que tener mucho cuidado para hacer un buen diseño y para complementar el diseño con obras, por ejemplo, drenajes, sistemas de captación, sí, para controlar, desviar, captar el agua. Si estamos por ejemplo, si estamos en un lecho de río, mejor ni meterse, ¿no? Decir, señor, yo no se lo voy a calcular, usted está construyendo en un lecho de río. Por más que han entubado, tenía un canalcito ahí, un canal miserable, creo que de diámetro 2 o 3 metros, pónganse a lo sumo, pues que eso es imposible que contenga una quebrada tremenda que venía casi desde la ciudad del Alto,
por ahí pues en una época de lluvias baja cualquier cantidad de agua, y han vivido muchos años, seguramente no ha habido lluvias tan fuertes, pero se vino el año pasado una lluvia brutal, se deslizó una parte del cerro detrás del cementerio Jardín, se vino una mazamorra brutal, tremendo, pues era obvio, ¿no? Un lecho de río, imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado, no meterle nomás. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y aún así, como en este caso, sí, con todos los cuidados necesarios, hubo también un poquito se aceleraron un poco los constructores, era que eran con más calma y se les asentó la calle, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, se veía debajo del muro de contención cómo el agua lavó la tierra y quedó una buena parte del muro hasta colgado, ¿no? Impresionante, es que también ocurre lastimosamente y es difícil acordar con la empresa proveedora de agua de las respectivas ciudades, siempre se niegan de todo, para ellos su sistema es perfecto, nunca tienen fuga de sus cañerías, nunca tienen fuga de sus cámaras de alcantarillado, cuando están llenos de roturas, de rajaduras, de deformaciones, de problemas de sus tuberías, y además hay tuberías aquí en la ciudad de La Paz de hace 80 años, tuberías, no me acuerdo si de bronce, ¿sí? Entonces, imagínense, tan antiguas o de fierro fundido, antiquísimas, con una corrosión tremenda, con fugas impresionantes, o en muchos lugares tuberías de hormigón, de cemento, tuberías de cemento, que pues en el movimiento del terreno se deforman en las juntas y empieza a fluir agua, y las cámaras de alcantarillado rajadas, rotas, pero según ellos todo es perfecto, y si quieres hacerle problema tienes que meter un juicio bárbaro. Entonces hay que revisar también lastimosamente eso. Tercer consejo, cómo anda el alcantarillado de la zona. Y se nota. Sí, sí, se puede levantar las tapas, nadie prohíbe levantar las tapas y mirar y van a ver las cámaras rajadas, las cámaras rotas. Entonces hay que hacer los reclamos, hay que reclamar hasta que lo arreglen, porque si no va a seguir el problema. Entonces aquí, por ejemplo, se ven unas fisuras en el muro. Sí, porque justamente aquí la verdad también hubo un poco de negligencia. Se apresuraron mucho, era nomás hacerlo con calma. Se confiaron que en la parte superior no había humedad, no había agua, y cuando estaba saturadísimo de agua, tuvieron que acelerar para solucionar el problema. Aquí justamente revisando las cámaras de alcantarillado, sí, y por supuesto antiquísimas. Sí, muy antiguas. Y eso que a mí en 2022 le han cambiado la tapita, está nuevita, pero la cámara es antigua. Y tuvieron que poner, porque se vio también que había fuga de agua. Claro, para los en este caso, el servicio de agua, era fácil decir, ah, no, es culpa del edificio. Entonces ya tenían una excusa perfecta. El edificio ha hecho que nuestra tubería se rompa. Cuando ya los vecinos nos habían comentado que esa tubería se rompía cada vez y tuvieron que poner este gran tubote, esta manguerota, esta tubería de plástico, de goma, para que puedan seguir surtiendo el agua. Entonces, estas bocas de tormenta también son peligrosísimas. Esta especie de sumidero gigante le llaman boca de tormenta. Sí, normalmente están tapados, sí, no están bien conectados, o sea, se han desconectado con los años. Entonces, en vez de captar el agua y llevarla a los alcantarillados, lo único que hacen es repartir el agua en el suelo y perjudicar y crear problemas. Hay que tener cuidado. Y también, como aquí se observa, por ejemplo, quién riega. De pronto vemos aceras, vemos calles con mucha vegetación que nadie le echa agüita. Eso también es una evidencia de que hay mucho flujo subterráneo, sobre todo si no es época de lluvia, y está verde todo eso, pues hay flujo subterráneo. Sino, ¿quién está regando esas plantitas? Sí, ahí está otra vuelta la cañería. Aquí ya estaban armando, miren la losa de piso, para vaciar la losa de piso, porque aquí había que entrar todavía, excavar más adentro. Sí, entonces
para no perder espacio y terreno, porque todo eso vale dinero. Entonces armaron la losa de piso, la losa tapa, y ya pues quedó un soporte muy bueno para el muro de contención. Sí, ahí están armando, encajonando. Sí, aquí ya han puesto fierro aquí arriba. Entonces, interesante. A ver, ¿qué más tengo? Ah, aquí miren, ya vaciaron esa losa. Sí, aquí está el muro de contención, ya tiene este buen soporte, ya tiene un buen soporte. Esto es en la calle, ya repararon la calle. Esto es una foto donde todavía esta parte no se reparó, la parte más crítica del asentamiento. Aquí está la cámara de alcantarillado, ya lo cerraron eso para que se habilite el tráfico. Aquí está todavía la cañería, el tubo de goma. Aquí está el tubo de goma. No duraron mucho, creo que los pocos días ya pasaron el tráfico. Miren, aquí ya continuaron el vaciado de la losa de arriba. Ya está la losa que da a la calle. Sí, apoyada la estructura del edificio. Ahí están los arranques de columna. Son unos capos. Aquí una mancha de humedad y miren con corrosión. Esto debe ser uno de los sótanos. Aquí están vaciando ya la losa, diremos, que va a servir de base para el muro de contención. Esta losa, para que tenga mayor resistencia, ya la hicieron maciza, llena, para que sirva como un puntal. Imagínense un puntal que conecta la losa antigua, la losa del edificio, con el muro y le dé un soporte, porque la idea era habilitar la calle lo antes posible, porque la alcaldía pues pasa una multa feroz por día que no funciona la calle, ¿no? Entonces había que correr contra el tiempo y están hormigonando, regleando. Esta otra vuelta a la calle, está esa mancha de humedad con corrosión. Sí, ya empezaron a reparar las rajaduras de la calle. Aquí se ve todavía esta. Aquí están los famosos del servicio de agua. Sí, verificando supuestamente sus alcantarillas. Ahí está la cámara, la calle cada vez mejor, reparada con sus reparaciones. Aquí, esta es más antiguita, aquí falta todavía arreglar esto. Aquí están hormigonando ya la parte de arriba. Cordón de acera. Aquí ya hormigonaron, como les mostraba, están desordenadas las fotos por lo que veo, pero aquí ya hormigonaron esta losa más, casi todo el muro ya está contenido. Aquí está la calle, ahí está la losa otra vuelta. Esto fue octubre del 2022, hace tiempo. A ver, mayo 2023. Ah, aquí sí, es que este terreno también era terrible. Se toparon con otro problema. Aquí está el edificio. Sí, aquí como ya empezaron a ir para abajo y la parte todavía no tan profunda estaba muy suelta, sí, entonces tenían pues que contener estas masas de tierra que se deslizaban. Miren qué tremendo, es impresionante. Esta columna tiene que ir para abajo, sí, o sea que, como digo, son muy hábiles algunos constructores. Sí, para ir avanzando hacia abajo, teniendo ya estabilizado lo de arriba, ¿no? Pero igual es peligroso. Es peligroso porque aquí, fíjense, los fierros están saliendo para continuar las losas, ¿no? Pero esta tierra hay que sacarla. Entonces hay que ir sacando por tramitos. Se arma un pedazo de losa, se arma otro pedazo de losa hasta llegar al fondo, se retira esta tierra, se construye un murito ahí. Una vez que está ese murito ya construido, ya se puede ir con el de al lado y así después se va por el de abajo. Hay que ir con mucha calma para la construcción. Miren, ahí arriba está, aquí se ve una viga llena de tierra, aquí ya retiraron esta tierra, aquí tienen que hacer el muro para irse para abajo, ¿no? Para ir para abajo y esta losa ya se apoya de extremo a extremo,
está llena de tierra. Hay que picar, sacar toda esta tierra que se cuela al hormigón. Aquí se ve otra viga llena de tierra. Sí, aquí están hormigonando esta columna. Ya retiraron tierra de acá. Es terrible. Miren, aquí están armando la columna, aquí estas vigas que dejaron en la parte de arriba. Sí, aquí ya construyeron otra columna. Son unos terribles. Entonces, increíble. Aquí se ve tierra, la viga ahí. Esto ya están excavando. Y claro, tienen que ir con calma. Miren la tierrota ahí. Peligroso, peligroso. Hasta asusta estar ahí adentro. Sí, asusta estar ahí adentro. Y claro, por ejemplo, en un patiecito lateral, nadie riega aquí. Miren, tremenda humedad, entonces, tremenda vegetación. Eso quiere decir que hay mucha humedad. Nadie le echa agüita aquí. Nadie. Y miren, tremenda humedad. Tremenda humedad en el edificio. Entonces, el procedimiento constructivo eso también ha complicado la construcción. Pues en la base, en la cimentación, hay la casa vecina pegadita, más bien que no sufrió ningún contratiempo, ni el edificio vecino también. Se presentaron en la pared algunas pequeñas fisuras, pero nada grave. Pero es tener cuidado también. Otro consejo importante, súper importante, si bien no es responsabilidad de ustedes, pero le pueden recomendar al dueño de la obra, del edificio o la empresa que entre a las casas vecinas, sí, que pida permiso, que les diga, señor, tenemos permiso de construcción, una torre de 30, 40, lo que sea, de pisos, de 20 pisos. Queremos verificar que no tiene usted rajaduras. Si nos permite hacer un muestrario fotográfico con usted de habitación por habitación, pared por pared, porque después este señor resulta que había tenido, claro, no es el caso, pero un ejemplo, había tenido pequeñas fisuras por problemas propios de su construcción. Y mucha gente, hay gente malvada que abusa y dice, ah, señor, usted está construyendo, mire, se me ha rajado. Se me ha rajado mi pared, se ha roto la ventana, este vidrio se ha roto, tiene que arreglármelo. Pucha, entonces ya es un problema y es un lío demostrar que la rajadura ya existía, no existía, y muchos constructores en afán de no tener peleas con el vecino, pues se lo arreglan, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pero muchas, las mayores veces no es justo, no es correcto, porque muchos abusan, quieren que le pinte toda la casa, que le cambie el techo, porque eso sí, lastimosamente genera mucho polvo, mucha tierra, y cae sobre el terreno vecino y perjudica, ¿no? Entonces hay que tratar de ensuciar lo menos posible a los vecinos, porque después les piden que le pinten toda la casa y no es barato. Pero sobre las rajaduras, sí es bueno ingresar y sacar un reporte. Y si no quiere el vecino que se dice, bueno, señor, entonces yo voy a dar por hecho que usted no tiene ninguna rajadura. Si se le presentan rajaduras, no me venga a reclamar. Entonces, sí, déjeme pasar, verificaremos con usted si tiene rajadura su casa y muchas tienen rajaduras. Por una serie de circunstancias tienen rajaduras. Entonces, bueno, antes de empezar la obra, o apenas está empezando la obra, hacer esa visita a todos los vecinos para ver cómo está el estado de cada casa vecina, para que después no anden abusando, ¿no? Entonces, aquí justamente hay un edificio al ladito que pesado también, que tampoco sufrió mayor problema. Aquí estás viendo otra vuelta una foto de arriba. Sí, otra foto de la parte superior. La parte superior del suelo muy malo. Sí, esto ya fue cuando, mayo 2023, y de ahí ya no he vuelto a ir, miren, tanto tiempo. O sea, están nomás trabajando ya tranquilos, ya pasó la peor parte. Normalmente la peor parte es la cimentación, normalmente. Es la parte más dura, sobre todo si tienen agua, si tienen suelos, que una parte puede ser débil o peor si todo el suelo es débil. Entonces aquí está el ejemplo. Vamos a pedirle en display negro para que creo que se va a notar mejor.
Puta, no. ¿Por qué está tan feo la resolución? A ver, voy a ver si cambio el modo gráfico. Eso es lo malo. El programa, como ven, no tiene una gran resolución gráfica. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Ok, entonces vamos a ponerlo a correr. Sí, es interesante por la forma que tiene y porque justamente tiene, por motivos académicos, aquí estamos haciendo un sótano, pues cuestión de replicar esto, un sótano, tiene aquí el ingreso a la, ¿qué se llama? A la avenida Hernando Siles, una plaza, llamemos así, grandecita, y de ahí tiene estos pisos que son donde se puede ocupar casi la totalidad del terreno, sí, casi la totalidad del terreno, en áreas comerciales, porque aquí cerquita, como veíamos a una cuadra, máximo y eso, media cuadra, está la Universidad UPB, que hay mucho alumno, pero muchísimo más alumnos, sí, subiendo la calle 4, doblando a la izquierda, mirando de ese lado, a 2 cuadras está la Universidad Católica, con miles de estudiantes. Entonces, aquí abrir un centro comercial con servicios para los estudiantes, desde patios de comidas, internet, librerías, cafeterías, pues es muy bueno. Está muy cerquita la Universidad Católica y con seguridad también muchos de los departamentos van a ser alquilados o hasta comprados. Hay papás con muchos recursos que hasta compran el departamento de un dormitorio, por ejemplo, para los hijos, para que puedan estudiar tranquilos, o anticrético o alquiler. Entonces tiene esa ventaja de que está muy cerquita de la Universidad Católica y de la UPB. Entonces eso le ayuda mucho a, a que el proyecto sea bastante rentable. Sí, entonces una buena ubicación. Ahorita le he pedido que corra mientras corre. Sí, a ver si tengo por aquí. Vamos a ver si tengo. Mientras tanto, les mostraré la planta tipo. Sí, la planta tipo, mientras corre. Es una torre perfectamente simétrica. Tenemos ascensores, sí, en este lado, y las escaleras entre los ascensores. Entonces uno puede subir por cualquier dos ascensores y departamento uno, sí, al departamento uno donde está su living comedor, estar comedor, su escritorio, sí, un escritorio, aquí hay un baño de visitas, sí, aquí tienen, como el proyecto es antiguito, todavía se estilaba en esos años hacer un dormitorio de empleada que se podía acceder porque fíjense que aquí también tiene una puerta de ingreso de servicio, sí, o sea que de pronto la empleada o personal de servicio no entre directamente por aquí, sino entra por acá. O si alguien quiere botar la basura, por ejemplo, sale por aquí. Entonces entra, aquí está la cocina, y la cocina da al pozo, al gigante pozo de aire luz. Una cocina, su refrigerador, lavaplatos, su cocina. Sí, y aquí tiene una lavandería, una máquina lavadora y lavandería manual, y por ahí entra la empleada a su cuarto y tiene su baño de empleada. Eso ya en los edificios modernos ya no existe, ¿no? Ya nadie, a menos que sea un penthouse,
pero en los departamentos modernos ya no hay dormitorio ni cuarto de empleada. A duras penas hay una lavandería, ¿sí? O un cuartito donde está solo la máquina lavadora. Entonces aquí todavía tienen su dormitorio de empleada y por aquí se entra al primer dormitorio, ¿sí? Segundo dormitorio, miren qué cómodo, y un dormitorio principal, sí que es este, fíjense, se entra por aquí, aquí está el dormitorio principal, que tiene su baño privado, aquí está su baño privado, con su tina, sí, y aquí está un baño compartido para los otros dos dormitorios, incluso tiene escritorio, que podía ser otro dormitorio más, o sea, un departamento bastante cómodo. Solo que, claro, la figura, al ser una especie de elipse, si miren esta figura, pues incomoda un poquito las dimensiones, pero se ha aprovechado, fíjense, colocar la estructura entre cada ambiente, pues hay una densidad fuerte de columnas y aquí entre el dormitorio principal con el colindante, con el otro departamento, se ha puesto un doble muro para generar cierta privacidad. Entonces aquí este baño principal y el baño compartido tienen ventanas al tremendo pozo de aire y luz, la lavandería, la cocina. Entonces se va replicando, es absolutamente simétrico. Este departamento es igualito, entonces con este ascensor y estas gradas se entra a estos dos departamentos que son idénticos, solo depende de la ubicación. Aquí está comedor, como allá está comedor, escritorio, escritorio, estar, estar. Entonces por aquí es exactamente lo mismo. Llegamos al dormitorio principal, sí, y aquí está el otro dormitorio principal, el otro baño principal, porque es exactamente simétrico. Y estos departamentos de aquí, el departamento 3 y el departamento 4, se ingresa por estos ascensores y estas gradas, que el ascensor también tiene su chiste, es panorámico, sí, tiene también, uno va subiendo y va mirando, sí, la grada también tiene iluminación, se tiene ventana, entonces muy bonito en ese sentido también, sí, es muy interesante. A ver, ya que terminó de correr. Vamos a ver como de costumbre. Primero nos iremos a ver el último piso. A la cubierta. Ahí está la cubierta. Oh, ahí lo dejaremos. Vamos a ver la tabla. La tabla de Modal Information. Es grande el modelo, pues está tardando la tabla en generar. Es grande, grande. Uy, está tardando demasiado. Sí, ya debería darnos los datos. Le he pedido la información modal, ahí está. Miren, periodo 7 segundos. En Y 0,972 a 97,2%, una torsión de 2,5. Segundo modo 95,8. Excelente, 3,5. Y el tercer modo torsión, como se espera, en un diseño muy bueno. Aquí era mucho más fácil lograr buenos resultados porque el edificio es totalmente simétrico. Lo único que cambia un poco la simetría, pero no influye mucho, como ven, es las bases. ¿Cómo andamos de masa? Ucha, brutal, 70% en el modo 1, en la dirección Y, pero fantástico. El modo 2, con que ya tengamos un 50% ya es muy bueno. Imagínense 69, 70%. Es fantástico. Si en los primeros modos, la acumulación de masa, veamos cómo se mueve. Pues bonito este ejemplo.
Fíjense el modo 1. Uy, el volumen. Entonces, fíjense, modo 1 en la dirección Y con mínimo de torsión, que era apenas un 2%. El modo 2 en la dirección X con un mínimo de torsión. Fíjense la discretización que hace el programa, ¿no? Miren cómo está esa discretización bien rara. Bien loca esa discretización, pero ni modo, así el programa funciona. El tercer modo, miren, torsión, ¿no? Una maravilla de torsión. Ahí está el tercer modo, en 3D. ¿Dónde está? 3D. Ahí está. El primer modo en la dirección Y, con un mínimo de torsión. Sí, con un mínimo de torsión. El segundo modo en la dirección X, un mínimo de torsión. Miren. Y finalmente el tercer, bueno, hay muchos modos, ¿no? Pero vamos a ver solo hasta el tercero, uno más podríamos ver. Está el modo 3, que ya es torsión pura. Ahí se nota y arribita el hueco, ¿no? Del aire luz. Que la idea era ponerle un domo, un hermoso domo. Ahorita vamos a responder las preguntas. Un hermoso domo para que no entre la lluvia, pero sí dejar pasar el aire. Qué espectacular. En lo que vamos respondiendo las preguntas, a ver a qué modo nos podemos saltar, un modo interesante. Nos saltaremos, a ver, al modo 6. ¿Qué pasará con el modo 6? Miren qué coqueto el modo 6. ¿Dónde está el volumen? Bajaremos el volumen. Ya hay algunas preguntas. ¿Se estabilizó el talud? Sí, se estabilizó el talud. Sí, también eso, puede ser, eso también, bien que nos escribe Alejandro. Sí, bien, bueno, su aporte. Sí, porque también eso hay que revisar. Lastimosamente es un poco más complicado, pero la gran mayoría, imagínense, de los vecinos, que coqueto el modo 6, la gran mayoría de los vecinos sí tiene fugas de agua, la gran mayoría de sus alcantarillas, porque claro, toda la vida viven 10, 15, 20, 30 años. Y por supuesto que tienen fugas y sobre todo las casas más antiguas que tienen tubos de cemento, los antiguos tubos de cemento que son mucho más frágiles y de generar fugas de agua. Entonces sí, hay que normalmente las cañerías, miren cómo se deforma, como oscila más bien en modo 7 que coqueto. Entonces, sí, las cañerías es muy raro porque en la cuenta de agua saldría pues que se llama un consumo muy alto, entonces la gente revisa sus fugas de agua porque no quiere pagar mucho. Pero alcantarillado nadie revisa, entonces sí, yo diría que el 90% de las casas
tienen fuga de agua de sus alcantarillados. Y en la ciudad de La Paz tenemos ese problema, como todo es cerro, todo es talud, las aguas de alcantarillado viene llegando a nuestra cimentación. Miren qué bonito, el 8. Entonces hay que cuidar también esas fugas de agua. Sí, no sé si se perdieron, pero pues que ya hemos respondido. Sí, entonces, ese es otro problema, las fugas de agua. Tengan mucho cuidado con las fugas de agua. Es difícil, la gente no entiende cuando le digan en ese modo espectacular en los modos de vibrar, ¿no? Entonces a la gente no le gusta que uno le diga, mire, usted tiene fugas de agua, porque sabe que eso le cuesta, sabe que tiene que arreglar, prefiere hacerse el loco, sí, pero al excavar, si al excavar, para empezar, se puede llevar las aguas que van brotando en la excavación que tenemos junto a la casa de al lado, y en el análisis va a decir que son aguas servidas, son aguas con bacterias, son aguas negras. Entonces, si el señor Miriam se va al laboratorio, usted tiene fuga de agua. Entonces, tiene que arreglar. Entonces, ni modo. En último caso, el que va a construir tremendo edificio le puede decir, mire, yo le ayudo, le pongo mano de obra o le ayudo con material, pero arregle, para beneficio de ambos. ¿De cuánto le va a costar arreglar estas cámaras? Le va a costar pues muy económico. Tal vez alguien habló y no lo escuché, como bajé el volumen. Entonces es mejor ayudarle, aunque sea con 10.000, 15.000 bolivianos, pero que el problema más grande va a ser para el constructor que para el vecino. Lastimosamente, son costos no previstos. Adelante, Hugo levantó la mano, adelante. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. En planta, pude ver que tiene tres anillos y las columnas principales, la viga central del anillo central no tiene columna, es como un apoyo indirecto. Eso quisiera saber. Ya, voy a ver, fíjense aquí. ¿O cuánto es la luz? Sí, fíjense de que este es el pozo de luz. Voy a ver si tengo aquí, debería tener, permítanme un segundito. Vamos a ver la losa radier. Ah, qué raro, cheque, no está aquí. Ah, aquí podemos ver. Fíjense. Ay, caray. Ya, miren, aquí está el anillo perimetral, sí, perimetral. Como bien dice nuestro compañero Hugo, aquí tenemos un anillo perimetral de columnas, tenemos un anillo, llamemos central, y un anillo interior, sí, para definir lo que es el vacío, ¿no? Este vacío. Entonces, sí, aquí hay estas columnas. Aquí nomás no se puso una, sí se la puso acá para ayudar a soportar esta parte. Lo que pasa es que estas columnas ya no llegan aquí. Entonces, como no llegan ahí, sí, fíjense, tenemos estos muritos de ascensor. Entonces ya la longitud era muy grande, entonces se colocó esta viga o esta columna acá para ayudar a soportar esta losa llena, esta losa maciza, de la cual se desprende la escalera que sube, baja, y a la cual llegan también los muros de ascensor. Entonces, en este bordecito aquí no hay, pero las luces son bien pequeñas. Fíjense que aquí está 366, 348, 349. Esta sería la más grande de 590. Sí, son luces pequeñas. Aquí, por ejemplo, esta viga que tiene este quiebrecito mide 2,99, 6 metros. 6 metros. Esta sumada ambos serían 6 metros, sería la más larga. Sí, entonces, por eso es que se dispuso losas en una dirección,
porque era ya mucho gastar en dos direcciones cuando tenemos vigas altas y longitudes pequeñas, funcionaba bien con una dirección. Pero, por eso también me gusta este ejemplo, si vamos a tener aquí dos sistemas, que es medio extraño, pero lo que pasó fue que esto estaba siendo construido inicialmente por un equipo, después cambió, como 3, 4 equipos han entrado por los problemas económicos, y el último equipo de constructores quiso hacer un entrepiso plano y me pidieron que recalcule la estructura con un entrepiso plano. Fíjense la diferencia. El entrepiso plano, las columnas siguen siendo las mismas. Sí, las columnas siguen siendo las mismas, es decir, sigue habiendo los 3 anillos, los muros de ascensor, la columna central, pero ya es un entrepiso plano todo el interior. En el borde sigue existiendo una viga alta, pero, y en el interior del anillo también, pero toda la parte interior, ¿sí? La parte central llamemos, ya es un entrepiso plano. Al ser un entrepiso plano, vamos a ver una parte con más detalle, al ser un entrepiso plano, fíjense entonces, ya se armó de ábacos junto a las columnas, se le colocó estas vigas planas, como dice la norma, ábacos, vigas planas y entrepiso plano, por más que las luces sean cortitas, si por más que las luces sean cortitas, para que funcione la teoría de entrepiso plano, para adecuado para sismo, tiene que ser una losa reticulada en dos direcciones. Entonces, claro, en material sale más material que este otro. Este es más económico, mucho más económico, pero tiene una desventaja, llamemos así, para los constructores, que las vigas altas les incomodan para acomodar la tabiquería, que si bien ya estaba definida aquí, y como ven las vigas, por ejemplo, pasan por las paredes. Claro, aquí, por ejemplo, en este pasillo se observa la viga, pero las vigas, aquí otra viga que pasa por la pared, aquí por el pasillo, aquí pasa por medio baño, por ejemplo, eso ya está medio feito, pero varias pasan por las paredes. Pero a muchos constructores no les gustan esas vigas porque les complica la construcción, porque el encofrado también, tienen que armar el encofrado de las vigas, después armar el encofrado de la losa. Es mucho más fácil, evidentemente, armar un tablero, una base de madera, una base plana de madera, pura madera, como veíamos las fotos del Shalom, y sobre eso, armar pues fácilmente, distribuir los casetones, las vigas planas, los ábacos. Entonces, y como la madera también está cara, sí, pues de pronto entra más hormigón aquí, fierro anda por ahí, de pronto aquí también un poco más de fierro, pero sí hormigón entra más, pero de pronto compensa con la velocidad también, porque es más rápido armar una losa plana, es mucho más rápido, un entrepiso plano es muchísimo más rápido, y tiempo es dinero, y como les decía, la mano de obra en Bolivia también se ha encarecido mucho. Entonces, de pronto resulta competitivo este sistema. Entonces hubo que hacer un cambio, y eso lo vamos a ver. Alguien está preguntando. Sí, estos planos que estoy mostrando los voy a pasar porque son parte del curso. Tengo que pasar mucha información que no me doy tiempo de pasarles, pero les voy a pasar. Esto sí les voy a pasar más rápidamente porque para que ustedes puedan, lo que yo vaya haciendo, la idea es que ustedes vayan reproduciendo en sus casas, ¿no? O sea que cuando dibujemos una viga, dibujemos una columna, dibujemos una losa, lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo en sus domicilios, en sus oficinas, donde puedan, ¿sí? Para que pues, el curso les sea efectivo, o sea que no solo sea mirar, sino también sea hacer, ¿sí? Porque yo lo voy a ir haciendo paso a paso, pero ustedes lo ideal es que lo vayan replicando, como Maudés les da los videos también,
Si entonces si alguna duda tienen, pues revisan el video y van a poder avanzar. Entonces, a esta estructura, si lo vamos a ver, por ejemplo, les decía, aquí en donde está el modelo, si los primeros pisos, porque ya fueron hechos así, los primeros pisos, miren, esta está la sala de máquinas, aquí está la cimentación, el radier, fíjense el radier, que creo que lo tengo aquí también. Ingeniero, una consulta. Adelante, adelante. ¿La losa tiene engrosados o no tiene engrosados, ingeniero? ¿Los qué? ¿Los abacos? Sí, 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 sí. Claro, tiene los abacos. Aquí les estaba mostrando. Ahí están los abacos. Miren, estos son los abacos. Ah, sí, 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 ahí Ahí, se ve. ahí están los abacos. Sí, sí, siempre hay que ponerlos. Es totalmente obligatorio. Ahora les quería mostrar, creo que aquí lo tengo. Ahí está la losa radier. Sí, tremenda la losa radier. Ah, no, no, esta no es la losa radier. Está mal el título, es la losa de piso, en el caso de losas en una dirección. Es lo interesante también que vamos a ver cómo se orientan los ejes locales, planta, techo, sala de máquinas, planta, tipo de arquitectura. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Sí, esta es la losa radier. Sí, aquí está la losa radier. Las vigas radier, las más poderosas, son estas rojas aquí de 70 por 110, que en realidad su tamaño es para servir de base a los que sirva de fosa de ascensor. Las verdes, que son las más funcionales, son de 70 por 180. Las verdes, miren, aquí hay una especie de cajón de, de cimentación, tremendas vigas radier de 70 por 180. Bárbaras las vigas. Sí, las celestes son 50 por 150, que son estas que vienen aquí perimetrales. Aquí tienen estas de acá. Tenemos las más pequeñas, porque hay menos pisos, son estas moraditas de 40 por 80, 40 por 80, y el espesor de la losa también va variando. Aquí no se lee, veamos en el modelo. Si, por ejemplo, esta losa es de 40 centímetros nada más, porque suben, como ven. Ay, caray, este mouse. Ay, este mouse está complicado. Ya, fíjense que aquí, en esta parte de color, este colorcito medio cremita. Ay, no. Este mouse está volviendo a hacer sus travesuras. Ya les decía, esta partecita, como son apenas 4 pisos, pues es un radier de 40 centímetros. Entramos un poquito, si entramos un poquito, este radier ya es de 60 centímetros, se ha ido jugando con el espesor de radier. Este otro radier ya es de 80 centímetros, pero pues es chiquitísimo, es realmente delgadito. Es como el de la Torre Quirios también, de 80 centímetros, porque lo que más trabaja son las tremendas vigas. De esa manera se ahorra mucho dinero, porque he visto radieres de edificios imagínense, 12 pisos, a lo mejor 15 pisos, radieres de 1 metro, de 1,20, de puro hormigón sin vigas, macizote. Pucha, imagínense un radier para un edificio tan chiquito,
Aquí estamos haciendo un modelo de 40 pisos. Sí, entonces, pues, para un edificio chiquito de 12 pisitos, un radier de un... Estas carpetas, ¿qué pasa? Un radier de 1 metro, pues, es muchísimo. Este edificio gigante pues, de 80 centímetros está ideal. Entonces, la parte ploma, oscura, el radier es de 80, esta parte naranja, casi rojo, es de 60, y esta parte media país, podríamos decir un color medio extraño, es de 40 centímetros. Y las vigas, como han visto, estas son de 70 por 180. Si aquí sigue 70 por 180, Es que una consulta, por estas favor. se adelante. Es que me parece que no tiene abacos. ¿No tiene qué? Abacos engrosados. No, pues aquí no hace falta. Aquí en la cimentación no hace falta porque, como les decía, la cimentación es un sistema de vigas altas, sí, vigas, ¿dónde Entonces estaba el? absorbe todo el cortante, ¿no? Sí, Ahí, claro, fíjense, aquí están las tremendas bigotas, las tremendas ahí está. bigotas, Sí, sí, sí. sí, las Ah, no tremendas tiene. vigas. Entonces, y la losa maciza, entonces no necesitaba, necesitaba. ¿Cuándo necesitamos aguas? Fíjense, este es el otro sistema. Aquí está mal los radios, esto es una losa, es la losa del piso 1, debe ser. Sí, donde tenemos también vigas altas y la losa en una dirección. ¿Dónde necesitamos ábacos? Pues aquí, ¿no? Cuando tenemos entrepiso plano. Si es un entrepiso plano, sí, si es un entrepiso plano, ahí sí necesitamos ábacos en entrepiso plano, ¿no? Si tenemos vigas altas, si tenemos vigas altas, no necesitamos ábaco y la losa puede ser en una o dos direcciones. Entonces, a veces, es muy raro, pero a veces sí ocurre que de pronto tenemos vigas altas, losa en dos direcciones, y de pronto se concentra, si por ejemplo esta columna de acá, sí, fíjense que concentra un gran área tributaria, es posible, puede pasar, de que el cortante sea tan fuerte que las vigas estén sufriendo mucho, estas nervaduras estén sufriendo mucho y haya necesidad de armarle un ábaco, de armarle un ábaco. Por ejemplo, si esto no fuese un hueco y si esto no fuese macizo, armarle un ábaco alrededor de una columna, por más que exista vigas altas, sí, y por más que la losa sea en dos direcciones, es posible, ocurre, rara vez, pero ocurre. Clarito el programa nos va a mostrar, sí, nos muestra lo bueno de este programa, yo creo que de todos, pero especialmente del ETAPS o del SAP, nos va a mostrar los cortantes tan fuertes alrededor de una columna que de pronto haya que hacerle un ábaco. Pero no en todas las columnas, solo en algunas puede pasar. Sí puede pasar que en algunas haga falta ponerle un ábaco, sí, en algunas columnas, debido al excesivo esfuerzo cortante, ¿no? Puede pasar. Pero en un entrepiso plano, sí, como no tiene vigas altas, tiene las vigas planas, pero las vigas planas son el mismo espesor de la losa, es como un engrosamiento de una nervadura de losa. Entonces, si hace falta, es obligatorio ponerle ábacos. En entrepisos planos es obligatorio poner ábacos. Si ustedes no le ponen ábaco a un entrepiso plano, están creando una losa peligrosísima, peligrosísima. O sea, un entrepiso plano necesita ábaco. ¿Qué más preguntando? ¿Cuándo se coloca losa radier y vigas radier? ¿Cómo se dimensionó las vigas? Sí, lo vamos a ver evidentemente, pero acuérdense primero de qué depende que uno haga zapatas. Por ejemplo, aquí podríamos poner zapatas, ¿no ve? Pero el suelo es bueno, pero no tan bueno como para poner zapatas. Sí, entonces depende primero la capacidad del suelo, que es un suelo de alta resistencia. Este, por ejemplo, es de alta resistencia,
Si fuese un edificio, a lo mejor de unos 12, tal vez 15 pisos, ni qué decir si aquí se hiciera una casa, una mansión para un millonario, pues con zapatas está por más que suficiente. Si fuese de pronto también un edificio de 15 pisos, con zapatas también estaría suficiente. Pero como es una torre tan pesadota, por más que el suelo sea bueno, no es tan bueno como para esta torre. ¿Sí? Entonces necesita que se emplee la mayor capacidad disponible de suelo. Entonces no nos queda más que hacer una platea, le llaman, una losa de fundación, una losa radier, llamamos en Bolivia. No sé quién se le ocurriría esa palabra radier. Pues es una losa de fundación en realidad, una losa de cimentación. Pues como ven, depende de la capacidad del suelo y del peso tremendo que le vamos a poner. Incluso si estos lo lleváramos a 80 pisos, ¿sí? A lo mejor ya teníamos que poner un sistema combinado entre losas radier y pilotes o pilotes y cabezales. Entonces depende, pues, la altura del edificio. Han visto que los edificios gigantes allá ¿qué se llama? Donde han construido las torres gigantescas, Arabia, pero hay otro lugar, ¿no? Entonces vamos a acordar el nombre, y que se han diseñado con LTAPS. Por eso en la carátula del LTAPS, a ver, aquí nos van a hacer recuerdo. Dubái, eso, gracias Alejandro. En Dubái, por ejemplo, pues tienen un sistema de pilotes brutal, ¿no? Una losa de cimentación y encima todo piloteado. Entonces todo depende de las propiedades del suelo, que pueden ser muy buenas o puede ser muy malas también, y depende pues del peso que le vamos a poner. Por ejemplo, en Santa Cruz, esos Macororo que les he mostrado, toditos están sobre pilotes, ¿no? Porque ya son edificios de 20, 25, 30, 35 pisos, no queda más que pilotearlos. Sí, entonces en La Paz, por suerte, en Santa Cruz el suelo es malo, ¿no? Digamos, edificios del mismo tamaño, sí o sí en Santa Cruz tiene que ser con pilotes. Aquí tenemos la suerte de que tenemos suelos mejores que Santa Cruz, entonces podemos todavía, por eso en La Paz rara vez se encuentra un edificio con pilotes, porque con una buena losa radial como esta, pues es suficiente. Entonces, como ven, depende del suelo y depende del peso, ¿no? Ingeniero, una Sí, consulta. adelante. Y de cara a que el edificio estuviera en un suelo no tan bueno competitivamente, evidentemente tendríamos que utilizar, ¿no? Seguramente refuerzo por cortante en ambas caras, ¿no? En esos casos, Ajá. cimentación. Sí, sí. ¿Cuál es la Ah, pregunta? ¿Cómo si, dices? si tendríamos que generar los ábacos, si tuviéramos el suelo más flexible, menos competente, es necesario generar ábacos en este tipo de cimentación. Ah, Eh, sí, sí, ¿Es es parrillado? posible. Sí, pero a mí no me gusta, les comento, no me gusta. Sí, creo que les comenté. Bueno, antes un sitio dice el Burj Khalifa, 30 metros hasta estratos rocosos. Sí, evidentemente, pilotes se puede hacer pilotes de punta como pilotes de fricción o combinados. Sí, entonces los pilotes son una solución fantástica, ¿no ve? Fantástica. Sí. Bueno, dice aquí, ¿cuál es el más costoso? ¿Pilotes o losa de fundación? No, pues es que depende de la solución. Usualmente es difícil comparar, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, si en este caso yo podría haber dicho, le pondré pilotes, pero no vale la pena, porque para empezar, en la ciudad de La Paz por lo menos, no tenemos empresas que hagan pilotes, porque se hacen raramente, tendríamos que traer una empresa de Santa Cruz, que ahí sí se hace mucho. Sí, entonces no nos conviene usar pilotes porque desde ya no tenemos en La Paz quien nos haga los pilotes y quien los entierre, ¿no? Y además, si el suelo es no más bueno, ¿para qué vamos a poner pilotes? Pilotes usamos si es que, como veíamos el Burj Khalifa, edificios gigantescos, por más bueno que sea el suelo, ya no nos aguanta el suelo, necesitamos combinar suelo con pilotes, ¿no? Pero en nuestra realidad boliviana, en Santa Cruz, por ejemplo,
esta losa de cimentación no nos aguanta, no nos sirve. Sí o sí tiene que ser pilotes. Entonces, no tiene sentido hacer esa comparación económica, ¿sí? Porque ahora, claro, por ejemplo, en Santa Cruz he hecho edificios pequeñitos, por ejemplo, de 7 pisos, creo que hasta 10 pisos. Entonces, claro, hay una losa de cimentación, sí, ahí podemos comparar entre losa de cimentación y pilotes para edificios pequeños, ¿no? Para edificios pequeños. Creo que un edificio sí le pusimos pilotes y otro edificio se le hizo con losa radiera y se puede comparar en ciertas proporciones, ¿no? Recuerdo que uno en Santa Cruz sí, porque también el que le pusimos pilotes, el dueño de la construcción tenía un contacto, porque no necesariamente la mejor empresa allá en Santa Cruz, pues Incotec es fantástica, sí tiene muy buenos sistemas de pilotaje, pero es carísimo. Entonces, para un edificio pequeñito, sí, es como para mí, contratarme a mí para un edificio pequeñito es carísimo. Sí, entonces, pero a veces me contratan. Entonces, ahí pues ya se puede comparar. Pero hay gente que hace pilotes, le llamamos artesanales. Miren qué interesante. Tanta tradición tienen en Santa Cruz los piloteros, que hay empresas pequeñitas que hacen pilotes artesanales suficientes para un edificio pequeñito, porque son muy fáciles de hacer los pilotes. Entonces, hay pilotes artesanales, entonces ahí resulta de pronto más económico una solución con pilotes, pero de pronto, ahí sí, por economía, de pronto se puede hacer un edificio pequeñito, 7, 8, a lo mejor 10 pisos, en Santa Cruz con una losa radiera, ¿no? Puede ser más económico, ahí sí se puede hacer el balance, pero en edificios grandotes no hay donde perderse. Edificios grandotes en Santa Cruz, sí o sí piloteados, edificios grandotes en La Paz, funciona con los radiales. Entonces, depende de la realidad que están viendo. Cochabamba, por ejemplo, también es nomás bueno el suelo, entonces hay mucho problema de agua, pero con una losa radial funciona bastante bien. Entonces, depende justamente de varias condiciones, ¿no? Y que entonces no le gustan los engrosados en las losas radieres. Sí, 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 sí estaba Pero, ya por ok, responder, solo creo que han que... entrado más preguntas. A ver, permíteme un segundito. En La Paz, Sí, con la sí, sí. tensión más baja que se encuentra, en La Paz, y en todo el país, sí, un 0,5 es lo más bajo. Tendría que ser, como bien dice Alejandro, en zonas pantanosas, 0,3 o 0,4, sí, pero tendría que ser zona pantanosa, ¿no? Evidentemente, en zona pantanosa pues nadie va a construir, ¿sí? Entonces, a menos que sea una casita pequeñita, ¿sí? Una zona pantanosa, por ejemplo, me ha tocado, sí, trabajar. Funciona bastante bien para una construcción pequeña, por supuesto, una casa, 2, 3, a lo mejor máximo 4 pisos, sí, una losa radier, funciona bastante bien. Sí, para una casa pilotear, por ejemplo, puede de pronto resultar muy caro. Sí, pero en Santa Cruz, en una zona pantanosa, meterle un edificio de 20, 30 pisos, imposible, ¿no? También, sí, y además también, eso sí, las alcaldías dan nomás cierta orientación. Hay sectores de las ciudades, aquí en La Paz, por ejemplo, hay sectores, por ejemplo, Auquisamaña, y eso que cada vez están invadiendo más los loteadores, la ladera, por ejemplo, en una ladera de la ciudad de La Paz, en un cerro, meterle 30 pisos, está prohibido, ¿no? Está prohibido el reglamento de construcción de la ciudad de La Paz, el uso, la ley de uso de suelos, pues no lo permite, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en Santa Cruz, hay sectores donde se puede hacer de ciertos tamaños de pisos. Entonces hay que tener cuidado. Si de pronto hay una ciudad o una población donde el cliente le dice, mira, mi suelo es pésimo, tengo esta resistencia y quiero que le metas 20 pisos, si el señor, pucha, le va a salir carísimo porque encima es una zona pantanosa. Voy a tener que meter pilotes, no sé de qué profundidad, hay que hacer un buen estudio para ver qué profundidad los pilotes y le va a salir carísimo. Usted está loca, ¿no? Entonces, evidentemente, depende mucho, como nos dice Alejandro, del estudio de suelos, pero nuevamente no se confíen ciegamente en el estudio de suelos. Ustedes también vean el entorno y el contorno. Bueno, ahora sí vamos con la respuesta. Les decía, ¿por qué no me gusta? Y algunos de mis clientes me exigen
¿qué nos están preguntando? De que de pronto en esta losa radier, sí, por decir en este punto haya que, ¿qué pues se selecciona haya que hacerle aquí un abaco, miren cómo estoy dibujando. La losa es de 80 centímetros, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, de pronto, el cortante esté tan fuerte que yo tenga que hacerle aquí un abaco de pronto de 1,40 m, sí, es decir, 60 centímetros más abajo, o haremos más dramático, de 2 metros, de 1,20 de espesor, sí, de 1,20 de espesor, y de pronto en su simétrico del frente otro. Si yo prefiero toda la vida, y por eso mis vigas me salen más grandotas, prefiero toda la vida estas vigas, digamos 70% 80, si de pronto yo he predimensionado con esa hoja de predimensionamiento que todos conocen, si en vez de 70, a lo mejor he empezado con 70 por 120, digamos, y veo que se deforma muchísimo, que los cortantes están terribles, entonces le subo 70 por 150, 70 por 160, a 70 por 180. Si prefiero hacerle vigas más altas, sí, más altas que ábacos, porque el ábaco tiene su problema constructivo de que hay que hacer un hueco más grande aquí, otro hueco más grande allá, otro hueco más grande aquí, mientras que con las vigas se reparte más uniformemente la presión aplicada, se distribuye mucho mejor porque se hace una base rígida y la carga que bajaba fuerte por aquí, que concentraba mucho la carga aquí, al tener estas vigas, reparte, si vale el término, mejor las cargas en la periferia y las otras vigas también, y se genera una distribución bastante uniforme. Porque acuérdense, el suelo, y por eso digo, no se confía mucho en el estudio de suelos, no es pues homogéneo. Puede haber sectores más duros, más blandos, más húmedos, menos húmedos, distinta cantidad de grava, de arena, sí, de limo, de arcilla. Entonces, mientras más uniforme sea la presión aplicada y no concentremos la fuerza, porque el abaco concentra, no concentremos la fuerza en puntos aislados, sí, porque justo ese punto aislado puede ser un suelo pésimo y se va a hundir más ese sector. Pero si es un suelo pésimo y hay una viga hermosa que reparte mejor la carga, entonces la carga de este suelo pésimo le van a ayudar sus vecinos, por ese brazo poderoso, por esa viga poderosa. Porque si aquí estamos confiando en puros ábacos, porque si nos confiamos en puros ábacos, nos van a salir las vigas más chiquitas, sí, pero de pronto estamos concentrando mucho la carga. Yo prefiero repartir mejor la carga, distribuir mejor la carga con estos brazos poderosos, ¿no? Pues cuestión de gustos, cuestión de criterio, no está prohibido. Hay muchos colegas, muchos ingenieros que hacen abaco, que hacen losa radier y les refuerzan, si vale el término, le ponen abaco por aquí, abaco por allá, otro abaco por acá y así le van poniendo abacos, pues está bien, funciona, pero yo prefiero, como les digo, no confiarme tanto en el terreno, no hacer sus abacos y procurar que la carga sea lo más distribuida posible. De esa manera, inclusive un suelo malo, al estar bien confinado, sí, por las vigas radier, porque las vigas radier confinan el suelo. Les voy a mostrar fotos, creo que les mostré, luego voy a mostrar, ya no hoy día, ya es tarde, del edificio, de ahí tengo muchas fotos de la Torre Girasoles, por ejemplo, y se van a dar cuenta ustedes qué lindo confinan el suelo, las vigas radier, lo atrapan, lo encapsulan, lo obligan a trabajar más. Entonces, fantástico este sistema. Esto yo lo traje de México, aquí en Bolivia no conocían esto, sí, porque en México como el suelo es tan malo, entonces yo les dije, ¿cómo van a hacer? Aquí los ingenieros que hacían un radier macizote, como les digo, y algunos siguen haciendo así, un radier macizote, carísimo, pesadísimo. Yo les he enseñado a hacer los radieres con vigas radier ligeros a la vez, rígidos por supuesto, suficientemente resistentes, y ya se ha copiado por todo el país, qué lindo, de eso se trata.
que la gente mejore. Entonces, por eso me gusta el sistema. Y algunos seguramente vieron en algún país o pensaron qué tal si le pongo abacos. Sí, sí, evidentemente, en un sistema como estos, si nos dice Alejandro, evidentemente las vigas, al ser tan grandotas, pues por supuesto vienen también bien reforzadas con estribos para soportar las fuerzas cortantes. Entonces, un sistema en que se ayuda, la losa le ayuda a las vigas. Sí, las losas también absorben una parte del cortante y las vigas otra parte. Ya lo vamos a ver en los resultados, qué bonito se balancean. Y por eso también hay que ir jugando. Si necesitamos más ayudas de la losa, pues de 80 podemos subir a 90, podemos subir a 100. Entonces vamos balanceando, ¿no? Sí, o podemos subir la viga también, porque la viga, fíjense, no consume mucho, mucho hormigón, la losa sí, porque es un elemento de área, consume un montón de hormigón. La viga es más continua, más que continua, más discreta, diríamos, más lineal. Entonces, si la viga de 1,80 la subimos a 2 metros, esos 20 centímetros nos va a ayudar muchísimo en mejorar la distribución de presión, en mejorar el cortante. Entonces yo prefiero jugarle a las vigas y ayudarnos con la losa, que confiarme en la losa y bajar las vigas. Sí, es mucho más confiable si el trabajo de la viga, el cortante de la viga, los estribos que le vamos a poner a la viga, los fierros que le vamos a poner, tenemos más control que confiarnos en el hormigón de la losa, que puede ser muy bueno, pero sí como una ayuda, pero no como el elemento principal. El elemento principal son las vigas. Bueno, con eso ya no hemos logrado. Ya yo había listado todo para empezar, pero no importa. Empezamos a modelar ya la próxima clase porque es importante que ustedes le vayan entendiendo al sistema estructural, ¿no? Entonces, muy buenas noches. Ingeniero, disculpe, una Sí, última adelante. preguntita. En este Sí, modelo que estábamos viendo, ¿cuántos sótanos tiene? en el ejemplo que estamos viendo, apenas uno. La construcción real tiene 2,5, diríamos, un semisótano más 2 sótanos, ¿no? Ingeniero, Entonces, en el ejemplo estamos haciendo un sótano. y en Santa Cruz ese tipo de construcción se ve complejo, ¿no? Por el viento. No, ¿Existe digamos, algún criterio para que tengan, digamos, un número de sótanos para que genere un encastre? Por el viento me refiero, ¿no? Por las relaciones horizontales que en Santa Cruz son elevadas. en Santa Cruz generalmente tienen un sótano también, no tienen más. Y es suficiente porque evidentemente es bueno que estén, digamos, empotrados en el suelo, pero no es absolutamente necesario, porque si el edificio reparte bien sus fuerzas en el perímetro, y lo vamos a ver si con un sótano es suficiente. Sí, más que todo, ¿por qué se hacen y se resulta caros los sótanos? En La Paz estamos obligados prácticamente a hacer varios sótanos y ahora más bien ya un poco menos porque la alcaldía estaba exigiendo hasta hace unos pocos años que cada departamento tenga un sótano o tenga un parqueo. Entonces, de pronto, un edificio tenía que, digamos, de 150 departamentos, aunque sean algunos de un dormitorio, otros del otro de tres, tenía que tener 150 parqueos. Uche, entonces había que hacer varios sótanos para acomodar los autos. Sí, mientras que ahora ha bajado, es un parqueo, me parece, por cada 150 metros, algo así. Entonces ya no se necesita tan sótanos, porque el sótano es carísimo, es cavar, entrar con estructura, es muy caro y no es una retribución económica buena, porque el parqueo, digamos, se vendía, como está ahorita, a $10,000, inclusive hace años a $5,000, $7,000. Entonces no compensaba la venta de parqueos con lo que costaba el sótano. Había que compensar el sótano con la venta de los departamentos, había que incrementar. Entonces, en Santa Cruz, más bien, como normalmente los terrenos son bien grandotes, con un sótano prácticamente entran todos los autos, o se habilita en pisos superiores, como nos mostraba de los Shalom, en esos grandotes, que de pronto se hacen, sí se hacen
de pronto también pisos superiores, y evidentemente, eso les iba a mencionar también, otro problema que influye, no solo en Santa Cruz, como nos indica, bien indicado Alejandro, también el problema en Santa Cruz, sobre todo, es que también tenemos el gran problema de agua. Y como veíamos en Cochabamba, también tenemos el gran problema de agua. En La Paz también hay ciertos barrios, sí, por ejemplo, en Irpavi, en Calacoto, sí es un lío bárbaro, y en este Obrajes también es un lío bárbaro entrar con los sótanos porque hay mucha agua. Otra vuelta el problema del agua. Entonces, se puede hacer, por supuesto, en todo el país, los sótanos que queramos, pero hay que pelearle a muerte al agua, y esa pelea a muerte representa dinero, ¿no? Es dinero. Entonces, todos ustedes saben que nuestra profesión está muy ligada a la parte económica, pero sí, que no sé, no me acuerdo cuál ingeniero, un gran ingeniero, no me acuerdo si era de México, de Estados Unidos, de dónde. Sí, una gran ingeniería no significa ser el edificio más barato. Una gran ingeniería significa ser el edificio más estable, más seguro, más resistente y en lo posible que sea lo más económico posible, pero no es el objetivo. Por favor, nunca piensen que nuestra profesión hace ser baratas las cosas. Si no es nuestra profesión, muchas veces nos han enseñado que hay que hacer lo más barato posible y ese es un gran ingeniero. No, ese es un pésimo ingeniero. Sí, el que le hace caso al arquitecto, el que le hace caso al dueño que quiere hacer una estructura la más chiquita posible, ese no es un gran ingeniero. El gran ingeniero es aquel que hace un edificio, sí, seguro, resistente, estable, y no ni tan, tal vez como dice Alejandro, ni siquiera balancear, sino procurar que la economía no se dispare, evidentemente, no sea carísimo, procurar, como procuramos, por ejemplo, yo no me hago problemas si la viga radier le voy a subir 10 centímetros o 20. Me importa un pito la economía del, que ojalá no estén mis clientes escuchando. Sí, porque lo que me interesa es que el edificio sea seguro. Y por suerte la clientela que tengo sabe que eso quiero yo, que sea seguro, estable, resistente, ¿no? La economía en la estructura no es cara. Lo caro está en los acabados, ¿no? Los recubrimientos, en todo lo que es los acabados. Bueno, alguien más levantó la mano ya para terminar. Adelante. O ya lo escribió. Bueno, entonces nos vemos ya el domingo. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero.